Muy bien, muchas gracias por volver. Vamos a seguir con la parte de lo que nos habíamos quedado. Bien, les comentaba, ¿no? Respecto a Gustav Flaubert, que está aquí, Gustavo o Gustave, en Francia nos dice Madame Bovary, ¿no? Madame Bovary es pues una mujer que se llamaba Emma, quien había sido criada en un convento, pues, ¿no? Ella era una mujer soñadora, pues le gustaba pues imaginar, fantasear mucho con lo que era pues el amor, porque ella leía muchas obras románticas, muchas obras apasionadas, ¿no? Donde pues los protagonistas encontraban al amor verdadero, el amor de su vida. Entonces ella desde muy joven tuvo la proposición de un médico que le propone pues no casarse a Emma. Y ese precisamente se llama Charles Bovary. Charles Bovary era pues un hombre que, digamos que no es que adoraba a su esposa, o sea, con un amor desmedido, pero sí la respetaba mucho. Sin embargo, no era muy, digamos que muy expresivo, ¿no? Entonces Emma lo que sentía era que no se sentía tan cómoda porque el hombre no le propiciaba ese cariño, ese amor, y ella pues fue sintiéndose más sola cada vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justo conoce a un hombre llamado León y ella pues trata de tener un romance con él y lo que sucede es que este hombre le dice, pues no, yo voy a tener que viajar, voy a viajar a París porque tengo que estudiar, entonces la deja, ¿no? A pesar de que Emma acumula pues algunas deudas porque estaba pues, digamos que entre una y otra relación, porque conoce a otro chico también y también comienza nuevamente otra relación. ¿Qué es lo que sucede con Emma? Quería buscar el amor verdadero y no sentía pues esa culpabilidad, sino que quería hacer quería hacer lo posible por encontrar ese amor que había visto en esas novelas que ella había leído. Entonces, frente a esto, también incurre en engañar a su esposo, ¿no? Recordemos que hay una infidelidad de por medio, una infidelidad de Emma que no encuentra en su matrimonio lo que busca, por eso es que trata de estar con una y otra pareja. Y también se ve el remordimiento, la culpa, la frustración que siente Emma por serle infiel a su esposo. Claro que sí, siente pues algo de culpa, pero aún así sigue buscando, digamos, a alguien que la ame, que la quiera como ella necesita, como ella desea. Es así que conoce a otro hombre y le propone a ella irse con él. Le dice, pues no, ¿qué tal nos fugamos? Y el hombre lo que le dice, no, yo no voy a hacer eso, ¿no? Entonces la rechaza prácticamente. Ella al sentir este rechazo, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Ella pues toma una especie de medicamentos y se suicida. Y al notar ello, su esposo hace lo mismo, ¿no? Digamos que hay una especie de muerte trágica aquí en ese desenlace de Madame Bovary. Luego tenemos también a Émile Zola como otro de los, digamos, representantes, ¿no? Del realismo en Francia. En Rusia tenemos a Fyodor Dostoyevsky, quien era pues considerado el padre de la novela psicológica, coloquen acá el cosadito, considerado el padre de la novela psicológica. ¿Ya? Ustedes tienen su libro, así que lo pueden colocar a un costado para que se acuerden, si en caso viniese pues en su examen. Por eso les digo que no se vayan. Crimen y Castigo es una obra muy bonita también que narra pues esta, digamos, esta historia de Rodion Raskolnikov, donde él es precisamente un joven estudiante de derecho que estaba muy bien, alquilaba un cuarto en una parte de la ciudad, pero sucede una situación. De la nada él se queda sin trabajo, ya no tenía dinero, no tenía cómo comer y la persona que le alquilaba el cuarto le solicitaba pues el dinero del alquiler. Entonces él para no cruzarse con esa señora saltaba pues ciertos lugares, no salía de su cuarto. Entonces, ¿para qué? Para que no, digamos, chocara con esa persona y le cobrara, ¿no? Pero sucede un día que él se da cuenta
que esta persona, que esa señora, que se llamaba Elena Ivanovna, eh, era una persona mala para él. Para él, él consideraba que era una persona, digamos que contaminante para la sociedad, porque no aportaba a nadie, más que nada, no tenía pues esa afinidad con otros que tenían necesidades como él. Entonces la mata, ¿no? Dicen, no, yo tengo que matarla porque así voy a evitar que las otras personas también sufran. Y pues Dostoyevsky aquí nos muestra esa parte del hombre, ¿no? Cómo es que el hombre crea en su mente esta necesidad de querer librar a la sociedad de los males y él se cree el superhombre, ¿no? Entonces, como va a ser él el encargado de, digamos que salvar a la sociedad de una persona así tan mala como era Elena Ivanovna, él al matarla es juzgado pues por homicidio, ¿no? Lo buscan todo, lo encuentran y se dan con la sorpresa de que Rodion Raskolnikov no admitía pues haber matado a una persona buena, sino una persona mala. Es castigado, lo llevan a Siberia, hace trabajos forzados y allí se da cuenta que hizo mal, ¿no? Hizo mal. Bien, tenemos luego a León Tolstoy con la muerte de Iván Ilich, a Anton Chekhov también, que es parte de los representantes de Rusia. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con la canción de Navidad. Muchos de ustedes tal vez lo han visto, en, digamos, en el periodo de Navidad. En la televisión salen, pues, ¿no? Cuentos de Navidad, y es igual. Donde un personaje que era, pues, digamos que no le gustaba ayudar, que era jefe de una empresa, si no me recuerdo, este hombre una noche de Navidad tiene pues esta aparición de los tres momentos, ¿no? Del pasado, del presente y del futuro. Y muchos de ustedes seguramente se acordarán que esos espíritus, ya esos espíritus de las navidades pasadas, de las navidades presentes y de las navidades futuras, le muestran pues a él cuál fue el origen de por qué se volvió así, ¿no? Una persona que no le gusta compartir, una persona que no le importa la Navidad, y es así como Charles Dickens nos muestra pues esta realidad de esta persona que vive día con día. En España tenemos a Benito Pérez Galdós con Marianela, que también es otra obra muy bonita. Marianela pues es una jovencita de aspecto, digamos que no muy bonita, por eso es rechazada por todos. Sin embargo, se hace amiga, digamos que de un jovencito ciego, que al no verla conoce en ella su amistad, su cariño, su preocupación por él porque estaba ciego. Entonces ella no siente el rechazo de este joven. Y Marianela entonces era conocida como Nela, ¿no? Nela, siempre le decían Nela. En este caso, Nela pues tenía, digamos que el cariño, la amistad de este joven ciego, pero un día le proponen a él que recupere la vista. Le dicen, vamos a operarte y vas a ver que todo se va a solucionar. Entonces, lo que sucede es que al ser operado, ¿ya? Al ser operado, este joven despierta y estaba al lado de otra chica, ¿no? El joven se llamaba Pablo. Estaba al lado de otra chica que al ver su belleza, él queda pues enamorado de ella, ¿no? Y cuando llega Marianela, a Marianela la rechaza por ser feíta, deforme, pobre. Entonces, obviamente que Pablo pues era un chico adinerado, un chico guapo, dotado de todas las perfecciones posibles, pero era ciego, pues, ¿no? Ahora que recuperó la vista, conoció a una chica que era, pues, que estaba interesada en él, que también era muy bonita, adinerada, entonces, obviamente se iban a emparejar. Y Marianela, pues, se siente rechazada en esta obra, por todos, hasta por su amiguito que antes era ciego y que ahora recuperó la vista. Bien, se ve el rechazo frente a, digamos, a la parte física, ¿no? Tenemos también el simbolismo en fines del siglo XIX, cuya característica es que tiene como antecedente al parnasianismo. También se esfuerza por lograr y comunicar el sentido musical del lenguaje. En el caso del simbolismo tenemos que, eh, digamos que visualizar que las personas de la época, del siglo XIX, sufrían mucho. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los autores? Le mostraron un mundo diferente, fantasioso, simbólico, misterioso. Y aquí nace pues Charles Baudelaire
Charles Baudelaire, que es pues en Francia, autor de Las Flores del Mal. Tenemos a Arthur Rimbaud con El barco ebrio. Tenemos a Paul Verlaine también, quienes eran los tres llamados los poetas malditos. ¿Bien? ¿Y por qué, tú dirás? Porque trataban pues temas de la época, el alcoholismo, la prostitución, digamos, los vicios del hombre, también de la muerte, del infierno, todo lo, digamos, lo trágico, ¿no? Todo lo que era pues censurado para la época, pero lo volvían poesía. ¿Bien? En cuanto al modernismo, tenemos que se desarrolló a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Aquí pues se da la búsqueda de la belleza absoluta, tiene fines preferentemente estéticos, gusto por lo exótico, nace pues luego el posmodernismo en Hispanoamérica. En el caso de el modernismo tenemos a Rubén Darío con la obra Azul en Nicaragua, tenemos en España a Juan Ramón Jiménez con Platero y yo, muy bonita también la obra, un cuento muy bonito, donde Platero pues es un asnito que al ser pequeñito y todo se relaciona muy bien con este niño, pero que al crecer también sí esta amistad, ¿no? Sí esta amistad, aunque con algunas dificultades, pero sí esta amistad y se narra mucho esta temática, ¿no? De esa relación entre el hombre y este animalito. En México tenemos a Amado Nervo, la Amada Inmóvil, y en Argentina tenemos a Leopoldo Lugones. Luego, con el pasar del tiempo, pues nace el posmodernismo aquí en América y llega con Gabriela Mistral en Chile, Alfonsina Storni en Argentina y Juana de Ibarburu en Uruguay. Tenemos también el vanguardismo en el siglo XX, ¿no? La existencia de varias tendencias, renovar el arte, la universalización del arte, la búsqueda del original. También aquí se comprende en el vanguardismo, surgen muchos ismos. El surrealismo, el expresionismo, el futurismo, el dadaísmo, el creacionismo, el ultraísmo y el imaginismo. Por decirte una, el dadaísmo tiene que ver con, digamos que, la cultura de la nada. No hay, pues, algo que represente la realidad ni la fantasía. Es la nada. Y tú dirás, ¿cómo será eso? Ya, vamos a ver. Eso de ahí se da más que nada en lo que era, pues, la pintura, ¿no? El surrealismo, el expresionismo, pero también se ve en la literatura. En Francia tenemos a Marcel Proust y a Saint-Exupéry, con aquí pues el Principito, ¿no? Antoine Saint-Exupéry, que es, o Antoine Saint-Exupéry, que también se pronuncia así, el Principito. Es una especie de novela pequeña donde se narra pues la historia de un joven aviador que muchos dicen que ha sido pues un marcianito, que se encuentra con un zorrito y se vuelven muy amigos. ¿Bien? Tenemos también en Italia a Edmundo D'Amicis con Corazón, que es pues prácticamente un diario de un niño. Corazón es el diario de un niño que también les recomiendo que lo lean si que quieren pues ustedes involucrarse en la lectura. Pirandello. En Inglaterra tenemos a James Joyce con Ulises, que también lo hemos visto la trama en la primera parte del tema 1. Graham Greene, El poder y la gloria, Oscar Wilde, también tenemos. En Rusia tenemos al Máximo Gorki con La madre, Cholokhov. En Estados Unidos tenemos a Ernest Hemingway con El viejo y el mar. También les conté una parte digamos, en el tema 1. En Faulkner también tenemos Alemania, Hermann Hesse. En Checoslovaquia, a Franz Kafka con La metamorfosis. También les conté una parte, como Gregorio Samsa se convierte en un gran insecto, ¿no? Y que es rechazado por todo el mundo. Es rechazado por todo el mundo. Sin embargo, su hermana Grete fue la única que lo apoyó a Gregorio. Pero a pesar de todo, ¿no? Que lo apoyó, que estuvo con él, le daba de comer, veía como Gregorio como un insecto, pues ustedes saben cómo eran de repulsivos, pues, ¿no? Imagínense ver un insecto chiquitito, es repulsivo, ¿cómo será ver un insecto de 1,80 m, ¿no? Imagínense, debe ser pues peor, ver cómo las escamas le picaban, él quería rascarse la espalda y no podía,
Gretel no podía tampoco con eso, le decía, hermano, discúlpeme, pero no puedo, pues, ¿no? Estaba como que confrontada con el amor de hermana y digamos, el rechazo que sentía hacia él por su aspecto. Y también pues se da que la familia le da la espalda a Gregorio Sanz. Le da la espalda, él se siente rechazado por todo el mundo, incluso por su familia, es encerrado en su cuarto para que nadie más lo vea hasta que vuelva a ser una persona, pero se da cuenta que mientras más lo rechazan, más insecto se siente. Entonces, aquí en Franz Kafka nos está dando pues esa idea, ¿no? De la metamorfosis. Aquí Kafka es muy incisivo en esto del rechazo del hombre, ¿no? Digamos que es causa también de muerte de Gregorio Samsa en la obra. En cuanto al existencialismo, tenemos en el siglo XX que se apoya en la corriente filosófica del mismo nombre, existencialismo. No acepta lo eterno y absoluto, sino lo transitorio y circunstancial. En medida en cómo tú existes, como tú seas, es lo que vas a vivir. Entonces, tienes que buscar la forma en cómo tu razón ya represente la realidad. Por eso ellos dicen, ¿no? En las obras más que razonamientos se presentan imágenes de lo que se va a vivir, de lo que va a realizar el hombre. Ahora tenemos como autor a Jean-Paul Sartre en Francia con La náusea. Imagínense esa parte, digamos, de la obra nos trata pues de, digamos, de introducir en esa temática de cuestionamiento, ¿no? Recuerden que en esta parte del existencialismo van a nacer principalmente los autores, los filósofos. En el caso de la náusea no es conocimiento, sino conciencia no posicional, nos dice, la contingencia que soy. Es decir, de mí siendo un cuerpo, ¿cómo es que me considero yo como hombre? En la náusea se da una aprehensión de sí mismo, en tanto existencia de hecho, de una contingencia absoluta. Revela a la conciencia su propio cuerpo. Eso es lo que trata la náusea, aunque el título sea pues un poco, digamos que exuberante en este caso, ¿no? Prácticamente es un título poco usual, es prácticamente muy llamativo, ¿no? Pero que su trasfondo es cómo es que el hombre se concibe en cuerpo y alma, en razonamiento y espíritu. Albert Camus también tenemos en Francia, y en España tenemos a Miguel de Unamuno con Niebla. En la segunda mitad del siglo XX e inicio del siglo XXI, las características se dan pues contra la interpretación de la realidad del hombre hispanoamericano. Asimila todas las tendencias de la vanguardia sin deformar su carácter y presenta conflictos del hombre. Asimismo, surge la novela como uno de los, digamos, de los géneros o las especies más trascendentales, donde se relata lo real maravilloso. Surge el indigenismo y el urbanismo. Aquí en la segunda mitad del siglo XX, el indigenismo, bueno, va a ser pues parte trascendental para poder vislumbrar la realidad del indígena, del campesino, y el urbanismo va a ser pues precisamente lo contrario, ¿no? Cómo es que van a llevar a cabo las escenas de la ciudad, cómo es que la persona costeña se relaciona con los demás. Contrario a lo que es el indigenismo, que es más del hombre de campo. Tenemos en Argentina a Ernesto Sábato, Julio Cortázar, Colombia, García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez, con, ¿cuál es su obra trascendental? 100 años de soledad. Cuba, con Alejo Carpentier, Guatemala con Miguel Ángel de Asturias, México con Juan Rulfo, Venezuela con Rómulo Gallegos, Checoslovaquia con Milán Kundera, La insoportable levedad del ser, nos dice aquí. Portugal, José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, que también es una obra muy bonita. Y Alemania con Günter Grass, El tambor de hojalata. Bien, luego de haber visto pues a lo largo de todos estos cuadros que hemos estado relatando paso a paso, nos toca ver primero el clasicismo oriental. ¿Ya? Vamos a ver este cuadrito rápidamente, que es el primer tema. Y el clasicismo oriental se va a llevar a cabo durante, digamos, el periodo clásico, ¿no? Que habíamos visto.
donde la literatura hebrea, la literatura china y la literatura india van a ser pues las principales expresiones de ese entonces. La literatura hebrea está situada en el oriente de la cultura occidental. Esta ofrece una de las tradiciones escritas más antiguas de la historia. Comenzó a escribirse antes del siglo XII y se desarrolló a la par con la lengua hebrea. Esta se empleó precisamente en el Antiguo Testamento. Por eso es que la literatura hebrea se va a dar, digamos que, con la Biblia. ¿Bien? Tenemos esta situación. El hebreo misaico o el hebreo hablado, derivado del mismo tronco, o sea, de la misma raíz, de la misma lengua, tiene el dialecto bíblico, ¿no? Adquirió prominencia durante el siglo II a través de las enseñanzas de los maestros fariseos. Fue recuperada a fines del siglo XIX por el movimiento sionista y adoptado por el siglo XX como lengua oficial, bien, en Israel. Esto aquí lo vamos a ver luego paso a paso. La literatura china tiene que ver con que es una, digamos, una tradición literaria, eh, digamos que tiene más de 3.000 años, cuya lengua cuenta con más hablantes nativos que cualquier otra. Pertenece también a esta gran raíz lingüística sino-tibetana, cuyas variantes son el mandarín, el cantonés y el wu, ¿no? Donde comparten pues la misma, digamos, el mismo lenguaje literario de escritura logográfica. ¿Qué quiere decir logográfica? Que son trazos, miren. Trazos muy diferentes a los que nosotros hacemos cuando escribimos. ¿Bien? Son más como dibujados. Y tenemos a la literatura india, donde se divide en la literatura védica, épica, lírica, de teatro y de cuento. Tienen una gran influencia de la religión, donde se dan pues estas dos religiones importantes, el hinduismo y el brahmanismo. Bien. En cuanto a la literatura hebrea, ya que es la primera de la literatura clásica oriental, el pueblo hebreo tenía sus raíces en Mesopotamia. De ahí emigró al año pues 2000 antes de Cristo hacia Palestina, al este, a las orillas del mar Mediterráneo. Esto de aquí nos va a dar pues una idea de dónde se ubica, ¿no? ¿Dónde se ubica en la literatura hebrea? A lo largo de unos 15 siglos ahí se estableció, aunque relacionándose con los pueblos vecinos. También nos dice que la literatura hebrea ya expresa la concepción del mundo, de Dios y de la vida. Esa es la parte más importante también, ¿no? Que nos ayuda a expresarnos de acuerdo a la concepción que tenemos de Dios y de la vida. Por eso es que nace aquí, pues, el libro de los libros, ¿no? O las sagradas escrituras que son pues, precisamente recopiladas en la Biblia, cuya función es que es un documento histórico elaborado a lo largo de unos 12 siglos por diversas personas, ¿no? De índole religioso, histórico y filosófico. También es el libro más difundido y traducido que todos los existentes, ¿no? Hasta el momento se sabe que la Biblia tenía miles de traducciones desde que estuvo en latín. Los escritores fueron hombres comunes, como cualquiera de nosotros, pero que también contamos con sacerdotes, legisladores, poetas, maestros, agricultores, quienes también escribieron bajo la inspiración divina. En cuanto a la literatura hindú, tenemos que es, digamos que se origina una tradición literaria sustentada en la religión. ¿Ya? La literatura hindú tiene mucho que ver con la religión y es expresada en la poesía y en la transmisión oral de padres a hijos. O sea, se va de generación en generación. Aquí el nombre de Biblia deriva del vocablo biblión. Bueno, eso de acá es parte de del otro lado. En cuanto a la literatura hindú, tenemos que a ver, repito por favor, porque esa parte no era. Acá está. En cuanto a la literatura hindú, tenemos que la cultura india tiene también, aparte de la religiosidad, parte de la literatura se desarrolla de acuerdo a esta religión y también de acuerdo a cómo se constituye política y socialmente. El Brahma, para ellos, es el principio fundamental, universal, supremo,
que tienen pues de acuerdo a sí mismos. ¿Bien? Y las manifestaciones de la literatura hindú son los Vedas, el Manava, Damasastra o Código de Manu, el Ramayana también, que es otro código que ellos tienen, y el Mahabharata, y las colecciones de leyendas de los Puranas. ¿Qué eran los Vedas? Los Vedas son el conjunto de textos en los que se expone la religión que profesaban los arios, las personas pues, que tenían mayor rango. Por eso es que la palabra Veda significa saber sagrado. Solamente ciertas personas podían llegar a este saber, a este conocimiento. Y constituyen también una literatura importante que comprende los textos primitivos del tiempo de la conquista. Todos estos textos tienen en común la afirmación de que ellos representan un saber eterno. ¿Bien? Los Vedas entonces son este conjunto de textos que nos ayudan a exponer pues la religión que profesaban ciertas personas adineradas, ¿no? Los arios, de cierta posición social. Ahora, en cuanto a la literatura china, es probable que en China, digamos, haya surgido pues como principal representante Confucio, quien pues daba a conocer y daba preponderancia a que se tomara en cuenta los valores morales de la poesía. Se presentaba un poema al solicitar un empleo y se dedicaban versos a los amigos que se despedían. Miren, para todo se elaboraban pues versos, poemas, para pedir un trabajo, para estar con los amigos, a los oficiales que marchaban en la guerra. O sea, era un lenguaje muy exquisito en este caso, ¿no? Es importante también resaltar que los primeros poemas chinos no fueron míticos, ni religiosos, ni épicos, sino que cantaban el amor, el matrimonio, el trabajo, el campo, la vida cotidiana y denunciaban también las injusticias sociales, ¿no? O sea, prácticamente no se tomaba en cuenta el aspecto religioso en China, sino más bien los aspectos cotidianos, el trabajo, el matrimonio, el amor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la vida, digamos, del hombre. Y los ejemplos más antiguos de escritura china son inscripciones en huesos y caparazones de tortuga. Miren, todos esos gráficos que hemos visto en la parte anterior lo hacían pues precisamente en huesos y caparazones de tortuga que datan probablemente del siglo XIV a.C. Bien, ahora, se da de acuerdo a la dinastía Shang, donde fue la primera dinastía conocida hasta ese entonces. La época clásica de la literatura china se corresponde, digamos, con la de la literatura griega y romana, porque están precisamente en esa misma etapa de los siglos, ¿no? Siglo V, digamos, antes de Cristo. Ahora, ¿cuál era la parte que ustedes tenían que hacer aquí en su libro como actividad 1? Yo ya les estoy haciendo prácticamente la tarea, pero ustedes también tienen que tener conocimiento de esas tres partes que acabamos de leer, ¿no? La literatura hebrea se va a diferenciar de la literatura hindú en cuanto a cuál es su enfoque. Si bien es cierto, el enfoque de la literatura hebrea es prácticamente dar a conocer un aspecto didáctico, moralista, cuyo libro sagrado es la Biblia, ¿no? Donde se valoran, pues, las sagradas escrituras, hay un apego, digamos, por homenajear a Dios, por hacer, digamos, ese respeto hacia Él, por dar a conocer ese rol que tiene el hombre y esa relación que tiene con Dios. Ahora, en la literatura hindú se data pues la expresión de la religión expresada en poesía a lo largo digamos, de la vida con relación a la familia, ¿no? De generación en generación. Ahora, en el caso también de la literatura hindú, se dan pues, ya no la Biblia, obviamente, porque es el libro sagrado de los hebreos, sino en los Vedas. Los Vedas, que se dan pues este conjunto de libros que daban a conocer la religión, daban a conocer también la vida que llevaban, cómo se constituían, eh, cómo es que también esos textos tenían en común la afirmación de que ellos representan un saber eterno también, los Vedas. Bien,
Aquí también hacen otras manifestaciones de la literatura, tal es el caso como el Ramayana y el Mahabharata, quienes son los libros más importantes porque también tratan de dar a conocer cómo es que se debe llevar a cabo el valor de la familia, cómo es que tienen que relacionarse los padres con los hijos, cómo es que se deben de comportar. Es muy bonito también el libro del Ramayana y el Mahabharata, porque uno de ellos trata pues precisamente de lo que es la relación de Dios y hombre, y el otro trata precisamente de esa situación de algunas historias que nos narran pues prácticamente los valores, cómo es que el hombre se debe comportar. Y hay pues una infinidad de cuentos, ¿no? Donde nos tratan ello. Y en la literatura china precisamente pues se da preponderancia al, a los valores también, ¿no? A los valores, cómo es que la sociedad se debe de comportar, cómo hay esa etapa de formación entre el hombre, cómo es que debe llegar a ser, pues, a amar, a valorar su matrimonio, a trabajar bien, a llevar una vida cotidiana de acuerdo al bien común, a denunciar las injusticias sociales, que es la parte más importante. La literatura china no solamente se enfoca en el misticismo, en la religión, ni tampoco en narrar historias por narrar, sino en expresar lo que el hombre necesita, en denunciar las injusticias que esté suscitándose. ¿Bien? Entonces, vamos ahora sí a pasar a la actividad número 2, cuya pregunta nos dice, ¿no? Realiza un cuadro comparativo entre las literaturas hebrea, india y china. ¿Ya? Aquí. Ustedes tienen que realizar pues un cuadro comparativo. Pueden hacerlo como yo lo estoy presentando aquí, ¿ya? Que lo he traído ya hecho para que ustedes solamente lo copien en su libro. O también pueden, pues, ustedes subdividirlo, ¿no? Dónde se origina, cuál es la temática o contenido, quiénes son los representantes, cuáles son las características, ya. Ustedes pueden hacerlo de otro modo. Si lo hacen de otro modo, me lo envían también. Si lo hacen igual, no hay problema, también lo voy a recibir como tarea. Pero tiene que estar en su libro, por favor. No se olviden de que tienen que enviar. ¿Ya? No se olviden que tienen que enviar las tareas al correo que les he brindado al inicio de la clase. Es importante porque ya se están acumulando nuevamente de tareas. Y lo que es aquí es que no van a hacerlo solos. Yo ya se los estoy brindando prácticamente. Les estoy dando ya las respuestas, tanto en la parte del tema 1, ahora con el tema 2. ¿Bien? A ver, aquí ya está la tarea, ¿no? La literatura hebrea, los hebreos se situaron principalmente en la región de Palestina, ubicada en la zona central occidental del continente asiático. La literatura escrita por judíos en hebreo y por extensión algunas obras teológicas y científicas traducidas del hebreo por eruditos judíos. Se deriva con ese nombre a la colección de libros sagrados que ellos consideran como sagradas escrituras, obviamente que es la Biblia, donde se cimentan pues las religiones judía y cristiana. ¿Cuál es la imagen que representa acá la literatura hebrea? Obviamente tenemos pues, yo he sacado una, a Moisés con las sagradas escrituras, o también Moisés con los mandamientos, ¿no? Como en el monte Sinaí, Dios le da pues los mandamientos a Moisés para que él dé a conocer a su pueblo esta situación. ¿Cuál es la situación que va a dar a conocer? Los mandamientos, ¿no? Las normas que está dando Dios a los hombres de cómo deben de comportarse. Tenemos también la literatura india, ya que también lo quiero ver en su libro, por favor. Llamamos literatura india a la manifestación literaria que tiene lugar en el territorio de la República de la India. Los primeros registros que se tienen de la literatura india son los Vedas. Aquí hemos visto que son un conjunto de escritos que surgen aproximadamente entre el 1600 y el año 700 a.C. Los Vedas constaban de mitos, preceptos, rituales y cánticos que eran difundidos a través de la transmisión oral. Y acá me comí la L. Bien, que eran parte de la transmisión oral. O sea, los Vedas también eran cantos hablados. Bien, una imagen representativa del Mahabharata, ¿no? Mahabharata, que es uno de sus libros representativos de la literatura india.
Y en cuanto a la literatura china, tenemos que en China precisamente surgió una protoescritura. ¿Qué quiere decir protoescritura? Una escritura originaria, ¿no? Una escritura, digamos que rústica, donde el autor de estos símbolos, por eso se dice protoescritura, los primeros sistemas de escritura, de esos símbolos, tiene que ver mucho con cómo es que van a simbolizar estos significados con los signos que nos van a dar. Aquí está uno de los signos que vemos. ¿Ven? Tienen prácticamente un significado. ¿eh? Ese signo de aquí, este signo de aquí, tienen significados. Bien. En China, pues surge esta protoescritura hace 5.000 años y en su largo proceso histórico inventó también la tinta, el papel, también la imprenta, casi 5 siglos antes de Occidente. La literatura china estuvo marcadamente influenciada por las dos corrientes filosóficas de origen chino, el confucianismo y el taoísmo. ¿Bien? Hasta aquí ya saben que la actividad 1 tiene que ver con este cuadro comparativo que estamos pues teniendo en este momento. Recuerden que ya les estoy dando prácticamente la tarea hecha, así que no hay excusa para no enviar la tarea. Bien, si ustedes pueden hacer otro cuadrito, no hay problema, pueden hacerlo. Yo les estoy trayendo solamente un modelo de cómo lo he hecho yo para que ustedes tengan la facilidad de poder estudiarlo más rápidamente. Bien, ahí está el cuadro comparativo. La actividad número 2 del tema 2, número 1, ejercicio número 1, un cuadro comparativo entre la literatura hebrea, india y china. Bien. Luego nos dice, número 2, pega o dibuja una imagen más representativa de las literaturas hebrea, india y china. También, ¿no? Es una tarea que les han dejado, yo les estoy resolviendo, porque nos dicen, ¿cuáles son las imágenes más representativas? Tenemos aquí, ¿no? Moisés, nuevamente aparece Moisés en la literatura hebrea con los mandamientos, ¿ya? Con los mandamientos en la mano que nos da pues Dios para poder así conocer qué es lo que cómo es que nosotros debemos de conducirnos en la vida, cómo es que debemos de respetar al otro, respetar la figura de Dios, respetar también el bien común entre todos para llevarnos pues de una forma adecuada, ¿no? Y la Biblia pues como libro sagrado en la parte, digamos, posterior, ¿no? Tenemos a la Biblia como libro sagrado o libro de libros también, por ser el más importante de la religión cristiana. Ahora, aquí en la literatura india tenemos pues, si se dan cuenta, es, digamos que muy ilustrativa, ¿no? Tiene muchas imágenes donde van a pues a dar a conocer parte de su religiosidad, de su cultura. Si se dan cuenta aquí pues están los dioses, las personas que conversan también junto con ellos, cómo es que hay esa relación dual, ¿no? Entre Dios-hombre, cómo es que también se da esta situación ilustrativa de lo que está narrando. Y tenemos debajo al Ramayana. El Ramayana es una de las grandes epopeyas hindúes. Surge este nombre de un compuesto del Tapurusha, de Rama y de Ayana, traduciendo el viaje de Rama, ¿no? Y pues en el Ramayana se va a, digamos, a suscitar de acuerdo al viaje de Rama. El Ramayana consta de 24.000 versos en 7 libros y 500 cantos, imagínense, es amplio, ¿no? Y cuenta la historia de Rama cuando su esposa Sita es secuestrada por Ravana, el rey del Lanka. Bien, cuenta entonces, es una especie de odisea, ¿no? Porque narra, digamos, la historia del secuestro de su esposa y cómo es que él va a buscarlo. Bien, habíamos visto pues que tenemos el Ramayana dentro de la literatura india y por eso es que lo he colocado aquí. Y de acuerdo también hemos visto los Vedas, ¿no? Que son estos libros, conjunto de libros donde se van a narrar también los aspectos conductuales del hombre. En la literatura china tenemos pues como principal representante a Confucio, por eso lo coloqué también aquí. Un filósofo
que hablaba mucho sobre la parte valorativa, ¿no? Cómo es que nosotros debemos de valorar la vida, valorar a nuestras acciones dentro de un enfoque de valores. Es reconocido por ser un pensador chino que recibió una doctrina pues con el nombre de confucianismo. Digamos que Confucio es ese filósofo nacido en el año 551, también sabemos eso. ¿Y qué nos dice él? Pues no, Confucio nos dice que el hombre sabio busca lo que desea en su interior y el no sabio lo busca en los demás, ¿no? O sea, no hay que ver, digamos, en las otras personas lo que querramos ser, sino hay que ver las cosas que nosotros queremos ser dentro de nosotros mismos. Buscar nuestras fortalezas, nuestras debilidades dentro de nosotros mismos para poder encontrar una solución. A eso se refiere, pues, Confucio, ¿no? Es una parte importante también de cómo debemos de nosotros comportarnos más adelante. Y él pretende una felicidad y sabiduría constantes, ¿no? Donde, eh, aparte de que la vida nos trata pues con obstáculos y cambios, nosotros no debemos de ser felices ni tampoco debemos dejar de aprender. Eso es lo que nos dice también Confucio, que debemos de tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano. Es también otra frase también de Confucio, ¿no? Tener siempre fría la cabeza, ¿qué quiere decir? Que no nos dejemos llevar por nuestras pasiones, sino que seamos razonables, que siempre pensemos antes de actuar, que tengamos caliente el corazón, que decir que seamos amables. A pesar de que razonemos antes, tenemos que ser amables con los demás, siempre. Buscar el equilibrio, la justicia, la equidad. Luego también nos dice larga la mano, que quiere decir que debemos de ser trabajadores. Buscar siempre, digamos, la situación activa de nuestro cuerpo, ser laboriosos. A eso se refiere. Bien, eso es en cuanto a la literatura china con Confucio. Un personaje muy interesante también para poder leer en cualquier momento de nuestra vida. Bien, entonces tenemos estas dos tareas que ya les he realizado. Ustedes solamente tienen que, uno, pueden copiar esta parte y hacerlo tal cual, o dos, ustedes por sí mismos buscar imágenes o buscar la forma de realizar su propio cuadro y realizarlo. Bien, no se olviden que sí necesito el envío de estas evidencias, de estas tareas, al correo que les estoy ahora brindando. Un momento. Nuevamente, bueno, muchas gracias. No se olviden de enviar sus evidencias al correo de melissa.alvarez@gmail.com. Bien, recuerden por favor enviar las evidencias aquí. Si es posible hoy o mañana, lo pueden hacer dentro de esta semana. Por favor, dentro de esta semana. Los voy a esperar hasta el domingo, ¿ya? Porque sé que también estarán trabajando ustedes y que tienen otras actividades, pero no se olviden que las tareas son importantes para que ustedes puedan también evidenciar sus avances. Ahora, en el caso de los libros, yo ya no los estoy dejando para que ustedes lo hagan solos, lo estamos haciendo acá en clase, lo he resuelto yo, así que prácticamente ustedes tienen esta facilidad, ¿no? De solamente coger las partes importantes y copiarlas, transcribirlas y luego enviarlas. Así que ustedes pueden, digamos que, avanzar más rápidamente. ¿Alguna pregunta o duda respecto a lo que hemos hecho el día de hoy? No se olviden de enviar sus evidencias, por favor. ¿Alguna pregunta o duda? ¿No queda ninguna pregunta o duda? Muy bien. Recuerden que de aquí a una semana, sí, en una semana y media, vamos a tener una evaluación, ¿ya? Yo les voy a estar avisando, por eso les estoy diciendo desde ya. Van a tener una evaluación de tipo parcial, donde ustedes van a tener que completar un formulario, por lo que sí necesito su asistencia. Necesito la asistencia de todos ustedes para que puedan, pues, rendir el examen con prontitud y naturalidad, ¿no? En el caso de la vez pasada, Ronald sí envió su evidencia y también tuvo su nota de calificación de examen, así que no hay ningún problema. Las participaciones también tienen que ser constantes. ¿Ya? Voy a hacer una ronda de preguntas en cualquier momento
y necesito que estén pues participando. ¿Bien? Para que tengan sus notas también diarias. Por asistencia tienen sus notas y también van a tener una nota por, digamos, ay, por evaluación oral. Se me bloquea la mente. Ya, muy bien. Entonces, eso sería todo. Muy bien, chicos. Les voy a tomar su asistencia, que son Nayeli y Ronald Paucar. Nayeli, por favor, también coloca un apellido, aunque sea hija mía, para que pueda tener tu nombre completo. ¿Ya? Sí lo sé, pero de todas maneras tiene que estar ahí en el Zoom. ¿Sí, hijita? Muy bien. Ahora sí, los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase, que es el día viernes. Espero que estén también ustedes muy puntuales como el día de hoy. Muy agradecida con ustedes. Los dejo. Nos vemos. Cuídense mucho.